Para comenzar, tenemos que hacer referencia a que dentro de la primera Junta de Gobierno, como habíamos estudiado en la clase pasada, comenzaron a diferenciarse dos posturas que obviamente eran antagónicas, eran opuestas. Esas dos posturas eran la de Cornelio Saavedra, que era partidario de seguir con la revolución, pero de una manera más serena, cauta, era un conservador, él era militar, esperando cómo se desarrollen los hechos de Europa. ¿Sí? Recordemos que en Europa, en ese momento, España estaba en poder de Francia. Aquí tenemos la imagen de Cornelio Saavedra. Por otro lado, tenemos a Mariano Moreno. Mariano Moreno era de ideas, podemos decir, más radicales, era partidario de rápidas acciones, y eso era, en otras palabras, redactar una constitución sin tener en cuenta lo que estaba pasando en ese momento en Europa, dando paso así a una independencia. Ahí tenemos a Mariano Moreno, uno de los próceres más importantes de nuestra historia, creador de el primer periódico, La Gaceta. Bien, para proseguir tenemos que recordar un poquito los primeros gobiernos patrios, ¿sí? Los gobiernos que había en ese momento. En 1810, como ya habíamos dicho recién, teníamos la primera Junta de Gobierno. En 1810, pero en diciembre, se anexan los diputados del interior y se forma la Junta Grande. En 1811 se va a formar el primer triunvirato, integrado por 3 miembros. En 1812 tenemos el segundo triunvirato, integrado también por 3 personas. Finalmente, el directorio de 1814 a 1820. Aquí iba a haber una figura central que iba a ser el director supremo, quien gobernaba. El periodo del directorio, como dijimos recién, se extiende desde 1814, después de que la Asamblea dictaminara su creación, hasta 1820, con la caída del directorio en poder de los caudillos del interior López y Ramírez. Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 fue creada con un objetivo principal, que era la redacción o la creación de una constitución. Obviamente, debido a las grandes diferencias que había dentro de la Asamblea misma y dentro de la nación, de las Provincias Unidas, esas internas terminaron por evitar, lamentablemente, que se dé la redacción de la Constitución. Sin embargo, pese a que no se dio, se tomaron algunas medidas muy interesantes, como por ejemplo algunas que tenemos ahí: eliminación de métodos de tortura, la libertad de vientres, es decir, que a partir de 1813 en el ámbito de nuestro territorio no había personas esclavas, sino que eran todos libres; la supresión de los derechos señoriales, la formación de un nuevo gobierno, como lo dijimos recién, el directorio; la autorización para el uso de los símbolos patrios, como el himno, la escarapela, la bandera; la creación de una moneda nacional. Esto estaba pasando en el ámbito político. En el ámbito militar, vamos a hacer referencia ahora a lo que son las campañas militares. Estas se originaron apenas comienza la Revolución de Mayo, cuando la primera Junta envía una proclama al resto del virreinato para reconocer a este nuevo gobierno. Esta proclama, que ahí la vemos ahí, quería de alguna manera ampliar el ámbito hacia los otros lugares del virreinato y hacerlos conocer lo que había pasado en Buenos Aires. No fue recibida por todos de la misma manera. Si bien hubo una gran mayoría que aceptó la proclama, hubo algunas excepciones. Córdoba y el Alto Perú no aceptaron la proclama. Lo mismo pasó con Paraguay, quienes tampoco aceptaron esta proclama, al igual que Montevideo. Para tratar de llevar adelante y seguir con los pasos revolucionarios, los gobiernos nacionales enviaron algunas expediciones a esos lugares. Castelli y Ortiz de Ocampo fueron a Córdoba, Balcarce al Alto Perú,
Manuel Belgrano hizo la segunda expedición al Alto Perú y José Rondó la tercera expedición al Alto Perú. A Paraguay también fue Manuel Belgrano y a Montevideo fue José Gervasio Artigas. A continuación vamos a explicar las distintas o cada una de estas expediciones. Campaña al Paraguay. 1811. Belgrano es derrotado en Paraguay recordemos que Belgrano era un gran abogado, pero no venía del plano militar. Belgrano va a ser derrotado tanto en Tacuarí como en Paraguarí por los ejércitos de esos lugares, y en mayo de 1811 emprende su regreso a Buenos Aires, derrotado. Esto significó la pérdida del Paraguay. Campaña a la Banda Oriental. Fue encabezada por José Gervasio Artigas, quien, tras varios años del sitio de Montevideo y con la ayuda del almirante Brown, en 1814 logró la victoria. Pero, luego de obtener la victoria, no aceptaría integrarse al gobierno nacional, al directorio de ese momento. Por lo que comenzaría una disputa con el gobierno porteño. Ya desde muchísimo antes, Artigas tuvo conflictos con el primer triunvirato, con el segundo triunvirato y por supuesto con el directorio. De esta manera, como vemos en esa imagen ahí, la Banda Oriental también pasa a ser un territorio libre. Expedición al Alto Perú. La primera expedición, las expediciones al Alto Perú fueron 3. La primera expedición de 1810 a 1811, la segunda expedición de 1812 a 1813 y la tercera expedición en 1815 a 1816. En la primera expedición, Castelli y Ortiz de Ocampo toman Córdoba y fusilan a Liniers. Ramón Balcarce continúa con los ejércitos y toma rumbo hacia el norte. Allí van a producirse las primeras batallas. La primera de ellas fue una derrota, Cotagaita. Suipacha, nuestro primer triunfo patrio. Huasqui, el desastre de Huasqui, así se llama a una derrota muy dolorosa de los ejércitos nacionales, no solamente por ser derrotados, sino por la vuelta. Cuando regresaron, muchos de ellos cometieron numerosos crímenes contra poblaciones locales. Por esa razón, uno de los líderes de esta campaña, que fue Castelli, sería enjuiciado. La segunda expedición al Alto Perú la realiza Manuel Belgrano. Recordemos que Manuel Belgrano ya había estado en Paraguay y había sido derrotado en Paraguarí y Tacuarí. El primer acontecimiento, recordemos que todos estos acontecimientos que tienen que ver con Manuel Belgrano, nosotros los vamos a repasar la próxima clase. Vamos a hacer una clase alusiva sobre Manuel Belgrano. Ahí vamos a entrar un poquito más en detalle sobre el éxodo jujeño, cuando la población de Jujuy migró totalmente hacia el centro del país, quemando, no dejando absolutamente nada para la alimentación de los ejércitos españoles. Batallas de la segunda expedición. La primera de ellas fue triunfo en Tucumán, desoyendo las indicaciones del directorio que lo obligaban a retroceder aún más hasta Córdoba. Belgrano, convencido por la población tucumana, enfrenta y sorprende a los ejércitos españoles mucho más preparados y con mucha cantidad de hombres. Lo mismo sucede en Salta, con otra victoria de Manuel Belgrano en 2 batallas épicas. Por órdenes del triunvirato, Belgrano continuó rumbo hacia el norte y allí fue derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. La tercera expedición, 1815 a 1816, la llevó adelante José Rondó y tuvo algunas batallas como Puesto del Marqués, donde fue un triunfo de los ejércitos patrios. Sin embargo, después llegaron los traspiés de Venta y Media y de Sipe Sipe.
Sipe fue una derrota muy dolorosa porque a partir de ese momento se va a perder, dije, para siempre la zona norte. En este caso, Bolivia. Consecuencias. Es muy importante esto para que vamos cerrando la clase de hoy. Belgrano sería derrotado en Paraguay. Los criollos paraguayos formaron su propio gobierno y con ello avanzaron a su propia independencia. Por lo tanto, perdíamos Paraguay. Artigas toma Montevideo, pero luego no se integra al gobierno de Buenos Aires, por lo tanto también se pierde la banda oriental. Las derrotas del ejército del norte, Sipe, provocan la pérdida definitiva del Alto Perú. Nos encontrábamos rodeados, ¿no? Los territorios del norte quedan en poder de los españoles, que avanzan hacia nuestro territorio. Por suerte, se encontraba Güemes en Salta y sus gauchos, que detienen estas invasiones realistas. Es doble el mérito de Güemes, que detiene el avance realista en el norte, pero también le permite a San Martín abocarse de lleno a su plan continental, poder cruzar la cordillera de los Andes y tomar Chile. Gracias por su atención. Los espero en la próxima clase. Seguimos estudiando desde casa. Un saludo para todos y como dije recién, los espero la próxima.